ve nada. Ahí va, profesor. Ah, bueno, ok, estamos esperando. No hay problema. ¿Me pueden decir, por favor, cuál grupo de alimentos contiene más energía? Por ración me refiero. ¿Perdón? La leche, profe. La leche. ¿Cuál contiene? Ahora te das cuenta, perdón, Diana, ¿te das cuenta por qué separaron a la leche del otro grupo de alimentos de origen animal? ¿Qué diferencia encuentras? Es que la leche es la que aporta mayor densidad de energía que los alimentos de origen animal, porque los alimentos de origen animal aportan 73 kilocalorías y la leche 144. El doble, ¿verdad? Entonces por eso es que lo separaron, porque entonces para poder hacer una ración de leche hubieran tenido que, en lugar de 245 mililitros, hubieran tenido que proponer el doble, casi medio litro de leche, y ese no es parte de un consumo de una ración, no debiera ser por tanta energía que proporciona. ¿Sí me estoy explicando? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, empezamos a ver. Entonces, ¿cuál es el grupo? No. ¿Cuál es el grupo de alimentos que contiene menos energía? Las verduras, muy bien, Jade. Exacto, las verduras, 28 kilocalorías. Muy bien. Entonces, la cantidad de energía, ¿cuáles grupos se asemejan en su contenido calórico? Ya se vio la primera. ¿Cuáles grupos? Las frutas y el azúcar. Exacto. Y entonces, a partir de ahí, si me proporcionan la misma cantidad de energía, ¿por qué están separadas en dos grupos? No lo contesten. Al final de esta clase, lo contestamos con la presentación de fibras. La que sigue, por favor, la primera. Muy bien. Vamos a ver cuál es el concepto de fibras. ¿Para qué conceptualizamos? Para que podamos generalizar acerca de cómo los conceptuamos, cómo vamos a hacer operativa ese concepto. Cómo vamos a entender todos los que nos acerquemos a leer o a informarnos acerca de las fibras, o que simplemente hablemos de las fibras, nos refiramos a ellas de la misma manera, hablemos de lo mismo, y no algunos se expresen de una manera acerca de las fibras y otros de otra manera. Entonces hay que unificar los criterios. Al respecto, el concepto de fibras son las partes comestibles de los alimentos que se encuentran presentes en la pared de células vegetales. ¿Qué quiero decir con eso? Que solo las fibras las voy a encontrar en alimentos de origen vegetal. Entonces, ¿los alimentos de origen animal no contienen fibras? No. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿el huevo contiene fibra? Pues no. ¿La carne contiene fibra? No. ¿La leche? No. Tampoco los quesos, ni el chicharrón, ni los embutidos. Nada de eso contiene fibra. ¿Ok? Son las sustancias que en el humano son resistentes a la digestión por las enzimas digestivas. También son resistentes a la absorción en el intestino delgado. Sin embargo, yo aquí estuve buscando diferentes
diferentes conceptos, algunos muy actuales y otros que se siguen utilizando, pero que pudieran llegar a ser obsoletos. ¿Qué quiero decir con eso? Que algunos conceptos pueden ya no ser operativos. ¿Por qué? Pues porque los descubrimientos acerca de las fibras han cambiado todo el panorama de la ciencia con respecto al estudio de las fibras. En ese sentido, tenemos que estar actualizando nuestra información y actualizándonos con respecto al estudio de la nutrición. Esta actualización debe ser constante, así como se debe uno actualizar en el estudio de cualquier campo de la ciencia, porque la ciencia va avanzando. Hay científicos que constantemente se prepararon para poder hacer estudios y estudios y estudios y encontrar nuevas posibilidades. Mucho nos ha impactado el hecho de que cómo es posible años en poderse elaborar, en poderse proponer, en poderse evaluar y en poderse utilizar por parte de la sociedad. Y sin embargo, cuando nos referimos a las vacunas, a un problema tan grave como el de la pandemia que estamos pasando todos, que estamos viviendo y sufriendo todos los seres humanos, en ese sentido la ciencia se apresuró y elaboró vacunas en menos de un año y ya se están aplicando apenas a un año de iniciada la problemática. Sin embargo, esto no nos debe causar tal asombro, puesto que lo que trata el ser humano es de protegerse, sobre todo de proteger la vida. Y en ese sentido, pues cuando se trata de proteger la vida y de persistir como especie, entonces pues se echa mano, además, para poder crear nuevo conocimiento, se echa mano del conocimiento que ya se tiene. Y entonces el conocimiento se va construyendo. ¿Cómo es que se va construyendo? Se va construyendo poco a poco. Paso a paso se va construyendo, pero siempre se construye sobre lo ya construido. No puedo crear un edificio sin cimientos, y los cimientos están allí. Se dice que una época muy importante para haber encontrado todos estos cimientos que ahora se están utilizando fue la época de las guerras mundiales, primera mitad del siglo pasado. ¿Por qué? Pues porque lástima que haya sido para crear más armas, y la carrera armamentaria entre países para lograr el poder haya sido el origen para que los conocimientos que ahora tenemos puedan servirnos para poder sobrevivir y para poder persistir como especie y que no seamos eliminados por un virus. Bueno, y esta parte que son resistentes a la digestión por las enzimas digestivas, allí es cierto. Sin embargo, pues allí podríamos un entredicho, pero ya lo vamos a ver más adelante. Son objeto de degradación parcial o completa en el colon. En el colon es más abajo. Primero está el intestino delgado del que hablábamos hace un momento, y el colon es el intestino grueso. Se divide en tres partes el colon, como ustedes ya lo estudiaron. El colon es descendente, primero el ascendente, descendente y luego el transverso. Y en medio el transverso, perdón. Son sustratos para la microbiota intestinal.
microbiota es un otro detalle muy importante de este siglo. Yo todavía en el siglo pasado, y digamos a finales del siglo pasado, no hablaba de esa parte tan importante como microbiota, no la mencionaba como microbiota. Se hablaba en aquel entonces, y ustedes deben conocer el término, de flora intestinal. La flora intestinal. Ahora, esto de que tienen efectos positivos para la salud es indudable. Eso es indudable. Al ser sustrato quiere decir que la microbiota, o lo que llamábamos antes flora intestinal, que son bacterias, bacilos, son gérmenes que están allí, los microorganismos mejor denominados, que están allí en esta parte del colon, y que esos microorganismos se alimentan de algo. Entonces, al ser sustrato la fibra, quiere decir que los microorganismos se alimentan de la fibra, del procesamiento de esa fibra, de los resultados de la fibra procesada. La que sigue, por favor. Es importante conocer los aspectos históricos precisamente para poder entender por qué es tan actual y el boom, la gran importancia que está adquiriendo la fibra, de la que nosotros vamos a hacer uso durante todo el curso y después para poder dar precisamente la orientación alimentaria. Y decimos entonces, en cuanto a los aspectos históricos, que antes de 1970 ningún interés había desde el punto de vista nutricional o de la salud. Entonces, yo todavía recuerdo cuando iba a la Facultad de Medicina que se hablaba de fibras, pero se hablaba de consumirlas cuando no podías evacuar los desechos, simplemente. Pero otra cosa que resulta muy importante es que en ese entonces, y se los digo pues porque lo viví, o sea, no nada más porque lo haya leído, porque me lo hayan platicado, sino porque lo viví. Para comerte una manzana, se pelaba la manzana, se desechaba la cáscara de la manzana, se desechaban las peras, se pelaban, le quitabas la piel a la papa, le quitabas la piel para poder consumir todas las verduras, las limpiabas, las zanahorias, le quitabas la piel, o sea que se desperdiciaba esa fibra. Esta que es una parte de la fibra, ahora ya sabemos que hay otra parte de la fibra que siempre se ha consumido aún sin saberlo. Muy bien. A partir de la década de los 70, no, la anterior, por favor, se relaciona con el estreñimiento, las hemorroides. Las hemorroides generalmente son causadas por estreñimiento. Hay una deficiencia circulatoria y son las venas que se prolapsan, o sea, se hacen unas bolitas en el ano y son las venas que se salen por el esfuerzo que hace la gente cuando padece de estreñimiento. Yo todavía recuerdo haber conocido personas que se jactaban de no tener que evacuar todos los días, de evacuar cada tercer día. O alguna vez me sorprendí de alguien que me dijo, es que yo solamente una vez a la semana. Y después conocer personas que no podían, aún teniendo los deseos de evacuar, no lo podían hacer si no era en su casa. Y en cuanto salían de su casa, si no lo habían hecho en su casa, ya no lo podían hacer. Y se tenían que esperar hasta el día siguiente. O sea, de alguna manera entrenaban su cuerpo para que no tuvieran que ir a baños públicos.
Me parece increíble. Pero debe ser que todavía personas así lo hagan. De 1995 en adelante se estudia ya el efecto prebiótico de las fibras. Prebiótico y probiótico es diferente. Prebiótico quiere decir que van a ser el sustrato, como decíamos, o sea, son el alimento, sirven para poder nutrir a la microbiota. El probiótico es aquel alimento que contiene esta parte de esa microbiota, contiene los gérmenes, los bacilos. En algún sentido son bacilos, en otros son bacterias, pero no son nocivas para nuestro cuerpo, al contrario, son protectoras de nuestro cuerpo, como lo vamos a ver más adelante. Ahora sí, la que sigue, por favor. En la actualidad, decimos que existen diferentes tipos de fibras que tienen efectos directos e indirectos, locales y sistémicos en el organismo. ¿A qué me refiero con locales y sistémicos? Local es en un órgano, una parte de mi cuerpo, y sistémico es todo el sistema, es conocido como el sistema, todo el cuerpo en su conjunto. Y entonces hay algunos efectos que van a beneficiar a todo el organismo. Lo vamos a ver más adelante. Su ingesta, el consumirlas, disminuye el riesgo de enfermedades crónicas. Fíjense lo que se ha encontrado. Es extraordinario. Disminuye el riesgo de diabetes mellitus 2, disminuye el riesgo de obesidad, disminuye el riesgo, esta SB es enfermedades cardiovasculares. La aterosclerosis, como lo vimos la clase pasada, cuando vimos lípidos, la aterosclerosis es una enfermedad cardiovascular. Y las secuelas que deja, los problemas, los infartos, todo eso son enfermedades cardiovasculares. También disminuye el riesgo de cáncer de colon. ¿Por qué disminuye el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes mellitus 2? Porque ayuda a disminuir, muy importante, la glucosa sanguínea. Porque además va a disminuir la velocidad. A ver, por eso lo hablo tan despacio para que lo podamos captar. Disminuye la fibra, disminuye la velocidad de absorción de esos monosacáridos y de todos los macronutrientes. Disminuye la absorción de los lípidos, disminuye la absorción de las proteínas, disminuye la absorción de la glucosa, disminuye la absorción de la fructosa. ¿Qué quiere decir entonces? Al disminuir la absorción, vamos a tener la capacidad de poder nuestro páncreas ir proporcionando poco a poco insulina y no tener que dar apoyo por altas cantidades de glucosa absorbida. O sea que sí beneficia en mucho el consumo de la fruta con fibra, por ejemplo, en lugar de consumir solo el jugo de la fruta, porque cuando consumo solo el jugo de la fruta, le estoy quitando la fibra, parte de esa fibra, a la fruta. Y entonces la velocidad de absorción de los jugos va a ser rapidísima. La velocidad de absorción de una naranja va a ser a gajos, va a ser más. En cuanto a la velocidad, a la obesidad, me va a dar una sensación de saciedad por más tiempo. Voy a requerir menos alimento, pero además requiero menos alimento, pero su consumo es más lento. Y entonces la
consecuencia será pues menos problemas cardiovasculares. Y en cuanto al cáncer de colon, es porque voy a poder sacar los desechos, no me van a durar allí mucho tiempo en el colon, provocando inflamación que posteriormente pueda llevarme a un cáncer de colon. Cuando hablo de dislipidemias, me refiero a problemas relacionados con los lípidos. Y los lípidos en sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace la fibra? Disminuye el colesterol, por lo tanto, hay una dislipidemia o una enfermedad causada o no se puede decir todavía enfermedad, sino parte de un proceso que va a causar la enfermedad. Y ese proceso puede ser el aumento de colesterol en sangre. Y el aumento de colesterol en sangre se denomina hipercolesterolemia. La emia significa sangre, hiper significa elevación o mayor cantidad. Entonces, mayor cantidad de colesterol en sangre circulando, lo que va a formar parte, pues, al quedarse adherido, pues, del ateroma. Como ven, vamos avanzando. En cuanto al conocimiento, los triglicéridos, el aumento de triglicéridos en sangre se denomina hipertrigliceridemia, aumento de triglicéridos en la sangre. Aumenta las lipoproteínas de alta densidad ligadas al colesterol y disminuye las lipoproteínas de alta densidad ligadas al colesterol y las lipoproteínas de baja densidad ligadas al colesterol, que son las HDL y las LDL, son los transportadores. Unos transportan hacia el hígado y otros transportan del hígado hacia los órganos el colesterol. Lo vamos a ver más adelante. La que sigue. Su clasificación de acuerdo a su solubilidad. Solubilidad me refiero a en qué se disuelven, qué se pueden disolver. Hay algunas que son solubles y otras fibras que son insolubles. En la época en que yo fui joven y que fui a la universidad por primera vez, solamente se conocían las fibras insolubles. Estas fibras solubles no eran del conocimiento de la ciencia, por lo menos no se había hecho público el conocimiento, si bien ya había científicos que lo estaban estudiando y que lo mencionaban, no se había hecho público ese conocimiento. Son solubles en agua, las denominadas pectinas, gomas, mucílagos. ¿A qué me refiero? Pectinas. Las pectinas son aquellas sustancias que dan un sabor. Bueno, no, esas no precisamente le dan el sabor, sin embargo, le van a dar cierta consistencia a la fruta cuando ya está cocida. ¿A qué me refiero? A que de ellas se pueden hacer, de esas frutas que contienen pectinas, se pueden hacer mermeladas. Es esa consistencia viscosa. Y lo mismo que las gomas, también por eso el sabor acidito, la acidez de esas mermeladas está dada por las pectinas. Las gomas, pues, le dan la consistencia. Mucílagos son la baba, lo que nosotros conocemos como baba, así sinceramente. La baba del nopal, la baba de la granada china, la baba de la chía, todos los alimentos que son babosos. La baba de la avena, por ejemplo, o sea, todos los alimentos que tienen una consistencia babosa cuando los ponemos en contacto con líquido, obviamente, porque si no los ponemos en contacto con líquido no van a sacar esa baba. ¿Estarían ustedes de acuerdo en que los nopales, mientras no estén en contacto con el agua y que se ponen a hervir, no sueltan la baba? Para que suelten la baba hay que ponerlos a hervir. ¿Están de acuerdo ustedes? Sin embargo, por ejemplo, la granada china, sí, desde que yo la abro ya tiene una consistencia babosa. Incluso por eso a mucha gente no le gusta la granada china. Eso hay que aprenderlo a comer desde niños.
a mí me súper encanta porque pues, siempre la comí desde que nací. Estuvo a mi alcance porque era común consumirla en la casa donde crecí. Lo mismo que pasa ahora con mis nietos porque pues se acostumbraron a que en mi casa siempre había granadas, la aprendieron a comer desde pequeños y les encantan. Muy bien. Otros polisacáridos no celulósicos, los compuestos bioactivos, los polifenoles, los carotenoides. ¿A qué me refiero con carotenoides? Pues ustedes habrán visto en química alfa-carotenos, beta-carotenos. ¿Qué le da los carotenos a las frutas y a las verduras? El color, es el colorido. Entonces, hay, y estos fitoesteroles también son sustancias que actúan como antioxidantes. Hablar mucho, me debía haber traído mi café, pero bueno. Hay fibras que son insolubles en agua. Y esta es la celulosa, la hemicelulosa y la lignina. No es necesario que se aprendan estos nombres, pero sí que los escuchen y que sepan de qué es de lo que estamos hablando. Hoy, después de la clase, les voy a mandar un documento muy interesante, seguro que es muy fácil de leer y ahí van a profundizar un poco más y les voy a poner unas preguntas para que ustedes se guíen su lectura. ¿Qué es lo que quiero que revisen? Es cuando el estrés oxidativo nos alcance y entonces allí ustedes van a entender qué son los antioxidantes, qué son los radicales libres, qué es el estrés oxidativo, que es lo que ahorita nos está matando. Está matando a la gente que enferma de COVID. Esto que han venido, entonces, puede ser un protector que proteja. No quiero decir que las personas que consuman frutas y verduras en mayor cantidad y estos antioxidantes de los que vamos a hablar en estas próximas clases. No quiero decir, fíjense, primero hablo de lo que no quiero decir para que no se vayan a quedar confundidos. De ninguna manera quiero decir que estos antioxidantes o el consumo de estos alimentos que los contienen me prevenga de contraer COVID. No, no es una barrera contra el coronavirus, no. No, eso no lo quiero decir. Lo que quiero decir es que mi sistema inmune podrá defenderse mejor y no voy a llegar a tener un problema grave. Bueno, en algunas ocasiones sí, bueno, pues, tampoco es uno así. No, tengo un precepto que me parece muy importante, nunca digas nunca. Entonces, pero por lo regular, mi sistema inmune va a poder defenderme más fácilmente y voy a poder salir avante. No solamente del problema infeccioso que está ocasionando tanto daño a la sociedad, también de otros problemas como lo son las enfermedades crónicas. Entonces me va a defender de padecer diabetes mellitus, de padecer obesidad obviamente, y todo esto, pues sí. Entonces ahí es donde radica la importancia y donde quisiera que pusiéramos énfasis. Y lo vamos a hacer durante todo el curso. En general, se encuentran en todos los alimentos vegetales estas fibras insolubles, que son las cáscaras precisamente de los alimentos vegetales y son la hoja de acelga, la hoja de espinaca, la lechuga, en fin, todas esas y todas las cáscaras de todas las frutas. En general, todos los alimentos vegetales contienen de los dos tipos de fibra, unos en mayor proporción, otros en menor proporción, ¿no? La que sigue, por favor.
Los alimentos que contienen la fibra soluble son, les habría dicho, la pectina, es un tipo de fibra soluble, y está principalmente en los cítricos, como ya les dije, en la manzana, en la pera. Les había comentado que la pectina tiene este sabor ácido, pero también forma soluciones viscosas. No confundir la pectina con el ácido cítrico, o sea, con la vitamina C. No, son dos cosas diferentes, pero lo menciono solo para que no se vaya a confundir. Acerca de las gomas forman soluciones coloidales viscosas, también geles, ya cuando están disueltos en agua, y se encuentran principalmente en las leguminosas. En las leguminosas, ¿qué es lo que van a formar? Si ustedes acaban de cocer los frijoles, entonces el líquido en que cocieron los frijoles, el agua del frijol, va a ser menos viscoso, va a ser más líquido. Sin embargo, si ustedes los meten al refrigerador, 2 o 3 días después, aquello se va haciendo más y más y más viscoso. ¿Sí o no? Entonces, esa viscosidad está dada precisamente por estas fibras solubles, tan maravillosas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos, pero que deben formar parte de nuestra dieta cotidiana. Los mucílagos forman soluciones viscosas ya en agua y se encuentran principalmente en los nopales, en la linaza, en la chía, en la granada china. Es todo esto de lo que les estaba hablando hace un momento. Y los betaglucanos se encuentran principalmente en avena, maíz, salvado. Son también este mismo tipo de fibras, pero con diferentes acciones al final. Los polifenoles parte de ellos son los taninos. Esos taninos que acuérdense que cuando remojamos y tiramos, el exceso de taninos lo que nos provoca va a ser un problema de a lo que nosotros llamamos malamente inflamación del intestino, pero en sí lo que provoca es distensión. Distensión significa que tanto el intestino como el estómago tienen mucho gas, produce la fragmentación, el cómo se procesan en el intestino tanto los frijoles como las habas, las lentejas, en fin, y al producir este gas, pues me causa problemas con esa distensión. Incluso hay que arrojarlos por abajo o muchas veces por arriba, por la boca, que son los eructos. No hay problema con eso, entre más los comamos, y hay personas a las que más les provocan estos problemas. En sí, muchas veces se ha dejado de consumir las leguminosas pensando en que es más que nada un problema social el que nos ocasiona, porque no podemos pasar 3 horas de clase y haber desayunado, no sé, 3, 4 enfrijoladas, y tengo que estar entrando y saliendo de clase para poder sacar estos gases sin que cause problemas a todos mis compañeros. O bien voy en el metro y ni modo que me baje y me suba y me baje y me suba. Total que digo, no, frijoles ni por equivocación, y voy dejando de consumirlos. Antes no era tanto problema porque incluso los trayectos eran más cortos, o sea, la vida social se ha complejizado. Entonces, como ven, hay muchas cosas que influyen en la modificación de hábitos alimentarios. Además, mucha gente dice, es que es mucho problema cocinarlos. Cuando uno está acostumbrado, para uno no es problema el ponerlos a remojar. Es rápido, o sea, pero es la costumbre el que estamos acostumbrados a hacerlo. Si se deja de comer frijoles, se deja de comprar frijoles, porque si nadie se los va a comer, entonces ¿para qué los quiero?
Sin embargo, el dejar de comprar frijoles significa que se deja de producir frijoles. Y ven, va impactando al sistema alimentario. Y se deja de producir frijoles, ¿y qué va a ocasionar? El que el policultivo denominado en donde se siembra maíz, frijol, y que crecen ahí multitud de plantas, ese policultivo va a ser sustituido por un monocultivo. Si yo lo que necesito nada más es producir maíz, dejo de sembrar en forma de milpa. No siembro frijol. ¿Por qué? Pues porque el frijol no lo necesito, porque va a crecer más maíz si no hay frijol. No es cierto, porque el frijol nitrogena la tierra, porque el frijol tiene unas bacterias que en las raíces van a proporcionar nitrógeno a la tierra. Entonces, de manera natural, la tierra va a obtener fertilizantes. A partir del fertilizante me refiero al nitrógeno, que va a ser extraído por el maíz para poder sobrevivir, para poder crecer. Y la tierra no se va a agotar, no va a agotar sus recursos. Las proteínas de las verduras van a estar presentes porque el mismo frijol va a proporcionar esas proteínas. ¿Ven ustedes? Sin embargo, o la semilla del frijol, me refiero a las raíces de esa semilla. Sin embargo, cuando no siembro eso, así la milpa, y siembro solamente maíz, ¿qué le tengo que poner a la tierra para que pueda producir, para que no se agote el recurso del nitrógeno? ¿Qué le tengo que poner? Abonos, ¿no? Exacto, y son agrofertilizantes. A muchas veces son sustancias químicas que pueden llegar a ser nocivas para la salud. ¿Sí ven ustedes que esto tiene mucha relación? O sea, hablamos de aspectos biológicos, pero también hablamos de aspectos sociales, pero también hablamos de aspectos económicos, son parte de esos aspectos sociales. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo esto es complejo? Complejo. Enorme complejidad implica. Estos taninos por los que empecé a hablarles están presentes en todas las leguminosas y son antioxidantes que favorecen la salud. Sin embargo, el exceso pues también me causa problemas. Al mismo tiempo, los flavonoides, son favorables a la salud, pero si los consumo en exceso, si yo me tomo una copa de vino tinto al día, es perfecto. Estoy favoreciendo la salud. Pero si me tomo una botella, 2 botellas, y me pongo una guarapeta con vino tinto, voy a tener un dolor de cabeza que me va a durar días. ¿Por qué? Porque hay inflamación incluso de las meninges provocadas por los desechos. O sea, y por el contenido en cuanto a taninos y flavonoides. ¿Sí me explico? Lo mismo que si consumo en exceso hierba mate, que si consumo en exceso, todo lo que se consuma en exceso causa problemas. Entonces, aquí, ¿de qué estamos hablando? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Excesos y deficiencias. Y de aquí en adelante, durante todo el curso, vamos a hablar de excesos y deficiencias. Si yo consumo demasiadas fibras, voy a provocar problemas en mi salud. Si no consumo fibras, voy a provocar problemas en mi salud. O sea, excesos y deficiencias. En todo debe haber un equilibrio. Y de eso se trata este curso, de encontrar ese equilibrio en el consumo de todos los nutrimentos. Acerca de estos polifenoles, los voy a encontrar también en el aceite de oliva, pero acuérdense, si yo cocino y cocino a fuego alto con el aceite de oliva y lo llego a quemar, entonces, como es una grasa monoinsaturada,
la saturo. Y entonces no va a haber ningún beneficio. O sea, yo me quedo. Entonces, ¿qué está pasando? Hasta cómo usar esos alimentos, cómo consumirlos. Esos alimentos es importante conocer. Muy bien. Y ya ustedes han oído hablar de que el cacao disminuye la tensión arterial. O sea, para los hipertensos es importante el consumo de cacao. Y entonces dirán, entonces debo consumir mucho chocolate. No estoy hablando del chocolate, estoy hablando del cacao. O sea, y es diferente. En el consumirla en exceso. O sea, ¿qué está pasando ahí? Tengo que tener un amplio criterio y mucho conocimiento para poder elegir y buscar solución. En cuanto a los fitoesteroles, su composición química es semejante a la del colesterol y se encuentran estos fitoesteroles en granos integrales, o sea, todas las semillas, las harinas ya procesadas, esas harinas blancas que del pan blanco, esas que nos acostumbraron a comer en la segunda mitad del siglo XX, pues eso es lo que ya no podemos hacer. O sea, hay que renovarse. Dicen renovarse o morir, pues hay que disminuir el consumo de esas harinas blancas. Para volver a comer, pues, sin quitarle cascarilla a los granos, pues sí. O sea, la cascarilla también es muy importante para la salud y para la nutrición. Los frutos secos, me refiero a las nueces, a los cacahuates, a las semillas. Aquí especifica semillas de calabaza, que entrarían esas, porque esas se comen muchas veces no secas, sino se comen cocidas frescas, cuando hacemos, por ejemplo, calabaza en tacha. También los aceites vegetales, de los que hablamos la clase pasada, tienen contenido en fitoesteroles y el germen de trigo también tiene contenido en fitoesteroles. Como ven, entonces, pues a las grasas no las puedo eliminar de mi dieta, pero siempre consumirlas en equilibrio. Acerca de los carotenoides que decía dan color a las frutas y las verduras, anaranjado, amarillo, verde. La que sigue, por favor. Los alimentos que contienen fibra insoluble, ¿cuáles serán? La celulosa, la hemicelulosa, la lignina, decía, y están presentes en todas las cáscaras de frutas y en las hojas de las verduras, en la cascarilla de los cereales, por eso decíamos de los cereales integrales, también en la cascarilla de las leguminosas. Entonces, esto de moler los frijoles y luego colarlos no es saludable de ninguna manera. Espero que nos quede claro que hay que consumir las semillas con todo su contenido. La que sigue, por favor. En cuanto a las funciones, muy importante es lo siguiente. En el estómago, ¿qué hacen en el estómago? Voy a ir separando, seccionando las diferentes funciones que tienen estas fibras, estos nutrimentos, debiera decir. En el estómago, cuando absorben el agua, van a ocupar un mayor espacio y que eso va a ser lento el vaciamiento gástrico. ¿Esto qué implica? Hay una teoría muy importante, muy aceptada en nutrición, que dice que para activar, bueno, antes explico, en el sistema nervioso, en el hipotálamo, conocido por todos nosotros, sistema nervioso central, en el hipotálamo voy a encontrar centro del hambre, centro de la saciedad. El centro
del hambre, dicen los teóricos, los que han estudiado esto, y hay muchos estudios que lo confirman, además, dicen que para que yo no tenga hambre, debo tener activado el centro de la saciedad. Me siento satisfecho. ¿Cómo voy a activar el centro de la saciedad? Pues esta es una respuesta hipotalámica. ¿Cómo? Teniendo algo en el estómago. Cuando mi estómago se vacía, este es muy importante, cuando mi estómago se vacía, entonces hasta decimos, tengo como un hoyo aquí, y entonces se activa el centro del hambre, se desactiva el de la saciedad, se activa el centro del hambre, acá, en el hipotálamo. Acá. Entonces, cuando se activa el centro del hambre, pues yo quiero comer. ¿Me explico? Y entonces ando buscando lo que sea. Si yo tengo activado todavía el centro de la saciedad, ¿por qué? Pues porque tarda mucho en pasar el alimento, porque estoy trabajando con enzimas para poder, y además para molerlo, y trabajé desde aquí, y lo voy consumiendo poco a poco. En cambio, si me tomo un jugo, va a pasar rápidamente. La otra, esta sería una parte. La otra explicación que se complementa con esta es que cuando el alimento ya llega al intestino delgado, ya no va a llegar como alimento, llegan nutrimentos. Para que yo absorba esos nutrimentos en el intestino delgado, como lo vieron en el proceso digestivo que les mandé, ya necesitan estar en su mínima expresión. Aminoácidos, ácidos grasos, o sea, ya necesita haber pasado todo un proceso. Acá un proceso digestivo por medio de enzimas, de hormonas, de jugos gástricos, en fin. Ahora, la velocidad con que se absorba va a depender, que se absorban esos nutrimentos, ¿hacia dónde? Hacia la sangre, va a depender del tiempo que fueron pasando. Y también de cómo llegan al intestino. Si llegan gran cantidad, pues van a ser absorbidos gran cantidad. Ahora, elevación de la glucosa sanguínea. Si yo elevo rápidamente la glucosa sanguínea, voy a necesitar más insulina y le estoy demandando a mi páncreas mayor cantidad de insulina. ¿Por qué le demando mayor cantidad de insulina? Porque lo que necesito es utilizar esa insulina que tengo en la sangre y poderla meter a la célula para poder obtener la energía. O sea, es todo un proceso. ¿Los chiles frescos o secos entran en algún grupo? Ah, sí, por supuesto. Los chiles, sí. Los chiles, lo que van a tener, a ver, los colores. Y si tú ves que hay de diferentes colores los chiles, que van a tener fitoesteroles. Pero aparte los chiles van a tener otro tipo de vitaminas que vamos a ver mañana, o sea, pasado mañana, el día que nos toca la próxima clase. Sí, pero los chiles contienen, ahora que lean, ustedes mismos me van a decir cuáles son las sustancias contenidas en los chiles que tienen un poder enorme de antioxidantes. Ese picor es favorable a la salud. Sin embargo, el exceso de chiles puede provocarme gastritis. O sea, bueno o malo, bueno o malo. Entonces, todo en su justo medio. Pero sí, por supuesto que los chiles, tanto frescos y los mismos chiles frescos, al irse secando, ¿qué es lo que están perdiendo? Agua simplemente. Pero hay una concentración de todos estos
compuestos. Para eso les mando el documento y verán que claro que sí, sí los van a encontrar allí, y esa parte de nuestra cultura es extraordinaria. No podemos dejar de lado esa parte de nuestra cultura alimentaria. Es muy importante. Por eso trato de ir complementando con algunos documentos. Y les va a gustar de cuando el estrés oxidativo nos alcance. Va a ser muy importante. Pero volvamos estaba con la sensación de saciedad, no, estaba en el vaciamiento gástrico todavía. Y luego en el intestino delgado estábamos hablando de la absorción. Y de esa absorción, al ser más lenta, va a requerir menos presión el páncreas. No lo vamos a traer así correteado para la producción de insulina, para poder utilizar esa energía. Pero además, esa energía, ¿en qué la voy a utilizar? Si yo estoy produciendo, consumo, produzco energía y energía y energía y no la utilizo, ¿dónde la voy a guardar, Consuelo? Porque si no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿En qué se transforma, Consuelo? ¿Estás ahí? ¿O ya te dormiste? ¿O ya no, ¿te ingreso? Es que, ¿cuál Consuelo? Pues a ver, María del Consuelo y luego Consuelo Urbina. Perdón. A ver, María del Consuelo. ¿Engrasas? Engrasa. ¿Engrasas? Engrasas, sí, tienes toda la razón. O sea, ¿ven ustedes? Todo debe ser lento, ¿sí? Muy bien. ¿Para qué? Primero, para comer menos. ¿Por qué? Pues porque no voy a activar mi centro del hambre si no tengo activado el centro de la saciedad. ¿Por qué? Porque dura más tiempo en el estómago. Y luego voy a absorber más lentamente esos micronutrimentos. No, esos macronutrimentos, que es lo que estamos hablando acerca de las grasas. El exceso impide la absorción de macronutrientes, o sea, malo cuando es poco y malo cuando es mucho. ¿Por qué? Porque si yo consumo demasiadas fibras, voy a impedir la absorción de esos macronutrientes. Todo va a ser arrastrado, así, va a ser arrastrado fuera. Que no solamente voy a eliminar parte de esas grasas, que eso sería bueno que consumo, pero también voy a eliminar micronutrientes importantes. De anemia por falta de hierro puede ser causado por el exceso de fibra que estoy consumiendo. A ustedes les platiqué de esta paciente que cuando era joven en el banco, cuando era directora de un banco, y le pedían figura, era muy importante su figura para tener ese puesto en el banco, aparte de sus conocimientos, tenía su licenciatura, maestría y todo, pero aparte de los conocimientos, tenía que tener presencia. Y entonces empezó a consumir, le recomendaron un jugo de nopal con piña, y entonces, para que no le diera hambre, pero se tomaba un jugo en la mañana, uno al mediodía, terminó con problemas, unas fístulas en el intestino. ¿Cuándo se dio cuenta? Una vez ya pasados los años, porque primero pensó en que no iba a tener hijos, como mucha gente dice. Después pensó en que primero se iba a casar, que siempre sí, pero que primero se iba a comprar una casa, luego se iba a comprar un auto, se compró una camioneta último modelo, en fin, y viajar y todo. Cuando se quiso embarazar, le costó mucho trabajo. Entonces se embaraza por primera vez, y al embarazarse y tener esa anemia, que ella no se había dado cuenta que estaba anémica, pierde a su bebé en el primer trimestre, o sea que aborta. Después, un aborto espontáneo. Y sufre mucho
porque sí quería tener el hijo, se vuelve a embarazar y está en grave riesgo de perder otra vez al bebé. O sea, la mantienen así, con hierro, 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 hierro. Por eso es que la conocí, porque yo estuve buscando elementos para poderle fortalecer durante su embarazo. Logra sostenerlo hasta el final, ya nace su hija, después la operan y le quitan un pedazo de colon. ¿Por qué? Porque estaba perforado y por ahí se salía un hilito de sangre que era lo que le causaba el problema de la anemia. Hasta que le cortaron ese trozo de colon fue que ella ya pudo vivir un poco más tranquila. Ya no se pudo embarazar después, pero ya pudo vivir un poco más tranquila, sin la anemia ferropriva de tantos años. Pero fíjense cómo tantas cosas vienen a terminar en un problema así. Entonces, el consumo excesivo de fibras también me puede causar problemas, por supuesto que sí, también me puede causar problemas. Incluso una dieta estrictamente rural, esa que se denomina estrictamente rural, es porque solo se come tortilla, frijoles, ¿sí? ¿Eso también puede ser nocivo para la salud? Sí, puede ser nocivo para la salud porque va a carecer de otros elementos. ¿Quiénes consumen eso? Puede ser por pobreza, pero también puede ser personas vegetarianas que solo consuman y que no tengan un conocimiento importante. Muchos sí conocen bien y saben qué es lo que tienen que tomar de suplementos para tener una dieta vegetariana. Suplementos, o sea, algunos nutrimentos que no puedes consumir solamente comiendo vegetales, que eso lo vamos a ver más adelante, y que entonces tienes que suplirlos con medicamentos, o bueno, con píldoras, con otro tipo de productos que no son alimentos. Entonces, y además hay etapas de la vida en las que sí es necesario el consumo de todo tipo de alimentos. De leche, por ejemplo, sino que le vas a dar. Entonces, el ser vegetariano estricto, por ejemplo, significa no tomar leche, ¿no? Y a los niños, ¿qué les vas a dar? No, está complicado el asunto. Pero lo vamos a ir viendo. En cuanto al intestino grueso, la función que tienen estas fibras es aumentar la motilidad intestinal. ¿Qué es la motilidad intestinal? Pues estas contracciones que hacen que se mueva el intestino y que vaya empujando los desechos para salir de nuestro cuerpo. La materia fecal, obviamente. Tiene un efecto laxante, o sea, es de poder evacuar esos desechos. Mejora la salida de esos desechos, disminuye el riesgo de cáncer, pues sí, porque acuérdense que les dije que entre más tiempo estén allí esos desechos, provocan inflamación. No crean que siempre que tiene uno estreñimiento es porque no puede uno hacer. A veces sí uno va al baño y hace, pero ¿qué haces? Viboritas, pedacitos, así. Eso significa que algo se quedó pegado en las paredes. Y al estar siempre pegado en las paredes del intestino, lo que va a provocar va a ser una eterna inflamación, una inflamacióncita, acuérdense, cuerpos extraños dentro del cuerpo. Si en la infancia se comía la alimentación rural, ¿qué se puede comer ya de grande? Eso es precisamente el curso. ¿Cómo vamos a construir una dieta saludable? Y es lo que vamos a trabajar al final. ¿Qué pasó? Ay, pobrecito Nicolás, se nos fue. A ver, ahorita que regrese. Sí, es importante, ¿eh? Entonces, esa parte del colon va a ser muy beneficiada cuando yo consumo más fibra de la que consumía antes, o bien con el exceso de fibra. ¿Qué tengo que hacer? Tomar mucha agua. ¿Para qué? Para que el agua no se quede, no se vaya haciendo piedra
esa materia fecal, no se endurezca esa materia fecal y entonces pueda salir de mi cuerpo. El agua es benéfica. Siempre que ustedes mencionen el que se debe aumentar, no te preocupes, Nicolás, te estamos esperando. Vamos muy bien de tiempo y estamos trabajando. Siempre lo que tenemos que hacer es aumentar el consumo de agua. Si ustedes dicen, es que tienes que aumentar el consumo de fibra, porque van a dar orientación alimentaria, obviamente. Hay que aumentar el consumo de fibra, consumir más frutas y verduras frescas. Sí, pero también debe recomendar agua. 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 Es bueno consumir las fibras de farmacias que recomiendan los médicos. Bueno, lo ideal, ¿vale?, sería no llegar a ese extremo. Pero cuando yo tengo esa piedra allí, ¿qué tengo que hacer? Pues sacarla de alguna manera. Entonces, si me la están mandando el médico porque tengo ya un problema que puede terminar en cáncer incluso, pues sí. O sea, sería tonto decirte de mi parte, obviamente de mi parte, decirte que no. No, claro que sí. Es importante sacar eso. Ay, no, el internet es tremendo. Entonces dice aquí, mejora la salida de desechos, disminuye el riesgo de cáncer, de las hemorroides, ya les expliqué qué son las hemorroides. Las varices también son las venas que están congestionadas, igual como las varices salen en las piernas, también en el ano pueden verse esas piedras y por dentro incluso. La diverticulosis, esa la vamos a encontrar en el intestino, son estos prolapsos, unas como bolsitas que se forman con materia fecal y que muchas veces pues tienen que operar y cortar para poder quitar esas piedras, porque son piedras que ya no se pueden solucionar. En cuanto al intestino grueso, continuamos con las funciones. Muy importante, aquí es donde está lo más nuevo que yo he encontrado acerca de la última, la 9. Por favor. Ajá. Lo último que yo he encontrado en relación a las fibras y sobre todo a la microbiota es que llegan las fibras al intestino grueso y como son prebióticos van a nutrir a esa microbiota. En esa nutrición, en esa descomposición por medio de esos microorganismos que ya encontramos ahí de la microbiota, se van a producir ácidos grasos de cadena corta. La microbiota intestinal disminuye el espacio para los patógenos, o sea, estamos nutriendo a esto. Sin embargo, estos ácidos grasos de cadena corta son importantísimos. ¿Cuáles son los ácidos grasos de cadena corta? Las omega 3. Esos omega 3 que nos cuesta mucho trabajo consumir por la alimentación que tenemos en México. ¿Me explico? Sí, Nicolás, es esta. Afortunadamente ya casi terminamos. ¿Se dan cuenta de eso? O sea, esto ha sido muy importante para buscar más elementos para aumentar el consumo de frutas y verduras frescas. O sea, que la microbiota intestinal se va a nutrir con estos compuestos. Sin embargo, también van a producir ácidos grasos de cadena corta. Y esos ácidos grasos de cadena corta, que son los que van a disminuir la glucosa sanguínea, el colesterol sanguíneo, y que van a disminuir el problema del ateroma, también se puede producir a partir de esta microbiota también. ¡Wow! Entonces hay que consumir frutas y verduras frescas también. Sí, sí. Eso es lo que, por eso cuando nosotros decíamos, es que la dieta de la milpa, la dieta de los mexicanos, ¿qué es lo que le falta? Y decían,
en aquel entonces, decíamos, en aquel entonces, desde finales del siglo pasado, y que decíamos, pues le faltan el aceite de oliva, esos, claro que ya vimos que el aceite de oliva está suplido con el aguacate, pero decíamos, y es que los frutos secos, como las nueces y las almendras y esos, pues es que son muy caros para que se pagan acá, para la cantidad de dinero que puede poseer una persona pobre en México. Pero ya viendo esto, pues la misma alimentación rica en verduras, quelites, porque son los que crecen en la milpa y crecen sin ninguna dificultad. Entonces el consumo de todo tipo de quelites, de espinacas, de todas esas verduras que son tan baratas, que si el cilantro, que si el perejil, que si, o sea, todo lo que nosotros usamos en la cocina, el epazote, todo eso es muy importante, pero además va a estar nutriendo a esa microbiota que ya tenemos en el colon, ¿no? Y va a inhibir el desarrollo de tumores colorectales, además inhibe la síntesis de colesterol, eso ya lo vimos, y por lo tanto disminuye la hipercolesterolemia, o sea, la dislipidemia de la que hablábamos, la absorción de sales biliares, de colesterol y de sustancias carcinógenas. ¿Hacia dónde? Pues hacia la sangre, para después ser transportadas hacia el hígado. Y pues favorecer la presencia de tumores. También va a crear una conversión hepática de colesterol en sales biliares. Este es un efecto hipo es poco. Si hiper es mucho, hipo es poco. Colesterolémico es allí, por eso es que disminuye el colesterol sanguíneo, por este efecto. O sea, con esto, ¿qué quiero decirles? No para que tengan el término aquí, hipercolesterolémico, hipocolesterolémico. No quiero que lo tengan aquí el término. Bueno, si quisiera, ¿no? Pero si no, no hay problema. Eso no es lo más importante. Lo más importante es entender aquí que yo pueda ser tan evidente el proceso que podamos todos comprender el que sí, efectivamente, disminuye el colesterol sanguíneo con el consumo de este tipo de fibras. ¿Ven ustedes? También va a disminuir la glucosa sanguínea y también va a disminuir los triglicéridos sanguíneos. Acuérdense que hipertrigliceridemia es aumento de triglicéridos en sangre. Entonces disminuye la presencia de triglicéridos en sangre y con eso pues no solamente va a favorecer o a disminuir el problema o el aumento de masa adiposa, de masa adiposa, de adipocitos, no, también va a favorecer el que no caigamos en problemas en el riesgo de diabetes mellitus tipo 2 o de dislipidemias importantes y enfermedades cardiovasculares, que son la consecuencia de eso. Y al mejorar la sensibilidad a la insulina, pues, otro elemento más importante, vamos a ver ese asunto más a fondo, sí, todo lo vamos a ver un poco más a fondo, vamos a ir desarrollando. Entonces, al mejorar la sensibilidad a la insulina, va a favorecer la utilización de la glucosa sanguínea y con eso va a favorecer a disminuir el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. ¿Preguntas? Nada.
¿Nadie tiene preguntas? ¿Todo quedó clarísimo? Después no nos quejemos. Pues sí, más o menos. No, por eso, pues más o menos, pues pregunten ahorita si nos quedan 10 minutos. Nadie tiene preguntas. Quiere decir que todos van a tener que volverla a ver, esta presentación, y de ahí sacar sus preguntas. Ahora, ¿me pueden decir? Ahora sí, Consuelo Urbina, que te tocaba. ¿Me puedes decir, por favor, qué encuentras de diferencia entre el grupo de los azúcares y el grupo de las frutas? De diferencia. Si ya encontraste una similitud, dime cuál es la similitud que encontraste. ¿Estás ahí, Consuelo Urbina? No está. Sí, aquí estoy. ¿Me dices, por favor, cuál fue qué hay semejante y cuál es la diferencia? La semejante era que estaban iguales en proporción calórica, ¿no? Exacto, muy bien. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia sería la forma de la absorción, ¿no? Cómo lo absorbe el cuerpo. ¿Cómo lo absorbe el cuerpo? Sí, sí, esa es una. Otra, más evidente todavía. ¿Por qué? ¿Por qué es diferente la forma de ser absorbida? ¿Por qué? Entonces no hubo claridad. No, la verdad tendría que volver a repasarlo para que me quede un poquito más claro, pero más o menos así lo entendí. Sí, es que tienes razón. Nada más explícame por qué, porque lo dije y lo estamos ahí. ¿Por qué es más lenta la absorción de las frutas que la absorción de los azúcares? Cintia Jasso. Exacto, porque las frutas tienen fibras y los azúcares no, y una función de las fibras es hacer lenta la absorción. Bien, Jade. ¿Estás ahí, Cintia? Sí, aquí estoy, profesora. ¿Tampoco habías entendido? No, sí había entendido, pero se traba un poco. Por eso. Diana, ¿estás ahí? Diana Janet. Sí, profe, aquí estoy. ¿Y todo quedó clarísimo? Sí. Pues me late que no. Y después ahí estamos sufriendo al final del semestre. Bueno, ¿no hay más preguntas? Bueno, más bien no hay preguntas. ¿Dudas? ¿Incomprensión? No, profesora. Entonces, para la próxima clase vamos a ver, nadie tuvo problemas con su cálculo, dijeron al principio. Bueno, después no nos quejemos, de que no podemos hacer las cosas y que no sabemos y que no nos salió bien y que no certificamos, o sea. Pues yo la verdad sí, profesora. ¿Qué tuviste? Y pues la verdad pues no lo hice porque no lo entendí. No, pues hay que hacer el intento de hacerlo, porque yo vi que te estaban explicando muy claramente y que te dijeron, si no puedes, entonces te ayudamos. Está bien. Por favor, Nicolás, por favor, hazlo de aquí a pasado mañana. Intenta por lo menos hacerlo. Sí, te voy a preguntar cuánto te salió en y me dices cuánto te salió a ti, sin que nadie te diga nada. Si vemos que no te salió, pues vemos por qué no te salió. Ya me dices cómo lo fuiste haciendo y te digo en dónde te equivocaste. ¿Sí? Bueno, está bien. Ajá. Porque gracias. si no, no vamos a saber en qué te estás equivocando, ni tú ni yo. ¿Me puedes hacer ese favor?
Sí, de está bien. hacerlo para Ajá. la próxima clase. Y ya yo Sí. te voy a preguntar así, a ti. ¿Alguien tuvo problema o ya todos lo saben hacer? El cálculo. Bueno, entonces, pues nos vemos la próxima clase. Está bien, profesora, cuídense. Y también, vean, se les van juntando, porque ahorita Nicolás tiene el cuadro, pero aparte, cuando alguien tiene diabetes, ¿es bueno comer fibra? Sí, claro que sí. Sí, Jessica, es bueno comer fibras cuando uno tiene diabetes. Pues se recomienda el consumo de alimentos contengan la fibra. Oigan, les voy a dejar las preguntas estas, no para que me las manden, no para que me hagan una tarea, me las entreguen, no. Simplemente porque les voy a preguntar, porque la próxima clase vamos a ver vitaminas y minerales. Entonces, como vamos a dividir a las vitaminas en vitaminas liposolubles, en vitaminas hidrosolubles, y las vamos a dividir también en las vitaminas que contienen antioxidantes o que funcionan como antioxidantes, pero también vamos a tener eso quiero que tengan para la próxima clase. Su libreta, un papel en que escriban, pero que también tengan pluma con que escribir, porque van a ir haciendo ustedes de lo que vayamos viendo, ustedes sacan cuáles son antioxidantes, cuáles son las principales funciones de las vitaminas que vamos a ir viendo, los minerales. Muy importante es que sepamos qué es antioxidante, qué es radical libre, qué es estrés oxidativo y qué alimentos contienen antioxidantes. ¿Sí? Entonces, les mando la lectura, la leen y tienen para la próxima clase su papel, cuaderno o lo que sea, y su pluma para que puedan ir haciendo su clasificación. ¿Alguna duda? No, profesora, No, ninguna. profesora. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan buena tarde. Gracias, Gracias, buenas igualmente. noches.